Bienvenidos a un nuevo episodio de Monos de las Ramas, un podcast que reúne historias de la vida silvestre de México, Latinoamérica y diversas partes del mundo. En esta ocasión, y siguiendo el hilo del mundo diminuto de los insectos, hablaremos sobre los polinizadores más conocidos y apreciados por todo lo que aportan al ser humano. Me refiero a las abejas. Estos insectos tienen una organización social increíble y son productores de miel, uno de los alimentos de origen animal más apreciados y consumidos en México y el mundo. En esta ocasión, invitamos al biólogo Diego García, un joven apicultor e investigador experto en abejas. Yo soy Diego Alberto Garza González, soy apicultor y meniponicultor aquí en Yucatán. Estudié biología y ahora estoy concluyendo mi maestría en ciencias biológicas con opción a recursos naturales en el CICI, el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Las abejas son unos animales extraordinarios que han estado millones de años aquí en la Tierra haciendo una coevolución con las plantas y desde hace millones de años tienen esta relación tan importante que es ayudarlas a la polinización. La polinización es el proceso que da origen a la fecundación de las angiospermas. ¿Las conoces? Pues son las plantas con flores, donde el polen es transferido desde los estambres, que son los órganos florales masculinos, hasta el estigma, que es una cavidad tubular que da al ovario. Gracias a la influencia de los polinizadores es que ocurre este proceso que culmina en la producción de frutos, dentro de los cuales se encuentran las semillas, que dan descendencia a muchísimas especies de plantas. Es interesante, pero las abejas afortunadamente son muchas y por eso son tan eficientes en el servicio de polinización. Algunas tienen estrategias específicas, pero en general es porque son muchas que pueden hacer esta labor. Las abejas buscan dos recursos: néctar para hacer miel y el polen, que en ese proceso se da la polinización, pero ellas también lo consumen. Ellas hacen algo que se llama pan de abejas. El pan de abejas les sirve para nutrir a sus larvas. Les digamos que el Gerber que dan, una papilla a partir de esto para que se desarrollen. Entonces ocupan los dos, pero no necesariamente buscan los dos al mismo tiempo. Una abeja puede solo buscar polen, puede buscar solo néctar o puede buscar ambos. Las abejas van de flor en flor, de arbusto en arbusto y de árbol en árbol, buscando polen, néctar o ambos. Y en este proceso, de manera involuntaria, ayudan a las plantas a reproducirse. Como dice Diego, no todas son tan eficientes. Hay plantas que tienen mecanismos reproductivos muy específicos, por lo que no podemos generalizar. En estos procesos, las abejas favorecen el desarrollo de algunos cultivos que nosotros utilizamos. Para darnos una idea, a nivel mundial, una tercera parte de los alimentos dependen de las abejas, así como un 90% de las plantas silvestres con flor, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Este proceso es mutualista, ya que es una asociación de dos organismos distintos en la cual ambos se ven beneficiados. Y más que magia, es uno de los frutos de la evolución, y el registro más antiguo se remonta hasta hace 100 millones de años, durante el periodo Cretácico, cuando un par de insectos bañados en polen quedaron petrificados en ámbar, en lo que ahora conocemos como el norte de España. Pero, ¿qué pasaría si las abejas desaparecen? Yo creo que sería como un efecto dominó. Si pensamos, empiezan a desaparecer, los humanos somos muy creativos y podemos hacer cultivos que no requieran abejas para polinizarse. Muy bien. Pero los sistemas ambientales, los sistemas naturales están ya hechos por miles de años dependiendo de los polinizadores para esta labor, ¿no? Para este servicio ambiental que prestan. El problema está en los sistemas ambientales. Si desaparecen las abejas, ya una planta lograr reproducirse va a ser más difícil. Los frutos que puede dar y que de algunas especies dependen de estos frutos, y no estoy hablando solo de quizá un mono que va y come la fruta, ¿no? Sino también los restos puede caer abajo donde insectos se alimentan de esto. Los mismos hongos del suelo, que son los que hacen un reciclado de la materia orgánica en el suelo, también requieren estos nutrientes. Entonces es toda una cadena trófica que vas a debilitar
Incluso hay especies que dependen únicamente de la polinización de cierta especie de abejas. Entonces esas plantas, esas sí se podrían extinguir. Si no encuentran a alguien que cumpla esa función, definitivamente se pueden extinguir. En nuestro planeta se estima que hay 5.5 millones de especies de insectos y se han descubierto y descrito poco más de 1 millón de estos. Sin embargo, muchos se encuentran en peligro de extinción, incluso algunos que aún no conocemos. De las especies en peligro, los himenópteros, entre los que se encuentran las abejas, son de los grupos más afectados. Casi la mitad de las abejas se encuentran amenazadas, sobre todo las especies que son endémicas de algunas zonas. Entre las principales problemáticas que les afectan está el cambio climático, la introducción de especies, sobre todo por la competencia con insectos exóticos, así como la pérdida y fragmentación de sus hábitats, debido al cambio de uso de suelo para la ganadería y agricultura, lo que a menudo involucra el uso de pesticidas. Aquí es interesante porque hay que preguntarnos dónde están desapareciendo y quiénes están desapareciendo. ¿Por qué? Porque la abeja más común que conocemos, la que pica, la abeja europea, y sus híbridos africanizados, la lista roja de especies en peligro de extinción las considera un animal doméstico y dice que es difícil saber si están en peligro de extinción. Entonces vienen aquí en colmenas hechas por el hombre. En algunos lugares, como aquí en Yucatán, encontraron un clima agradable y se fueron dividiendo artificialmente, o sea, tanto artificialmente como naturalmente, ya se quedaron aquí. Naturalmente podemos decir que Apis mellifera y la africanizada están bien, están en sus poblaciones naturales en Europa y en África. ¿En dónde están disminuyendo? En los apiarios de la gente que se encarga de cuidarlos, precisamente y principalmente por deforestación. Cuando hay explotaciones mineras, por ejemplo, de que van a abrir un centro recreativo, van a abrir una plaza comercial, etcétera, pues se arrasa con una gran parte de la vegetación que sirve de sustento para las abejas. Entonces, pues ya no producen tanta miel, se encuentran un poco más débiles las colmenas y tienden a irse las colmenas a buscar otro lugar, pero pues el apicultor ya se quedó sin abejas. Ahí es la parte vulnerable. Ahora, nosotros en América ya teníamos abejas antes de que llegaran estas abejas y estas poblaciones son naturales de aquí. Esas poblaciones pueden sí ser vulnerables porque esas sí no están domesticadas completamente, dependen plenamente del sistema ambiental en donde están, y si se destruye el sistema ambiental, se acabó con esta población. Las culturas europeas utilizaron a la abeja Apis mellifera para su explotación y por presiones biológicas y humanas se diversificó en varias subespecies. Esta abeja es la que conocemos frecuentemente y podemos observar en nuestros jardines. En cambio, en el continente americano antes no existía este género, por lo que las civilizaciones mesoamericanas se dedicaron a la apicultura tradicional de las abejas nativas a este continente, sobre todo aquellas pertenecientes a los géneros Trigona y Melipona. Entre las más destacadas y famosas está la especie Melipona beechei, que no tiene aguijón y que en maya se conoce como Xunancab y que aún se utiliza en la península de Yucatán. Esta abeja no es agresiva y una característica importante es que no abandonan su sitio de crianza. Aún así, para ser cultivadas, las personas trasladan sus nidos o las adaptan a colmenas artificiales. Las meliponas no dan mucha miel, y durante el siglo XX, en México comenzó a aumentar el uso de la abeja Apis mellifera, puesto que esta es enormemente productiva, y su introducción generó una disminución de más del 80% de las colmenas de meliponas. En el mundo casi tenemos 20.000 especies de abejas. Si hablamos de las abejas sin aguijón, que son de aquí de México, estamos hablando de aproximadamente unas 40, 50. Si globalmente tenemos 20.000, es difícil a veces por taxonomía y resolución definir cuántas especies, si son solitarias, si son sociales, etcétera. Pero en general, en México, de las que son sin aguijón y que no han sido introducidas, podemos hablar de unas 40 especies. Principalmente aquí en México conocidas como
melipona o abeja sin aguijón, y yo mencionaría como a Shunankap, la abeja maya, que es Melipona becky, aunque se pueden usar otras especies, Melipona yucatanensis, pero en general podemos englobarla como Shunankap, ¿no? La abeja maya, y Scaptotrigona mexicana, que se usa más en el centro del país. Esas son las dos principales que yo señalaría como abejas de aquí de México, ¿no? Melipona becky y Scaptotrigona sí, por eso las mencioné, son como de las que tienen más importancia en cuestiones de miel, aunque el mercado económico es más grande en Apis mellifera. Unas abejas meliponas pueden producir entre 1 litro y 3 litros al año, mientras que la abeja europea puede producir en buenas condiciones entre 25 hasta 70 kilos al año. La diferencia es enorme, entonces por preferencia económica se va hacia estas abejas. La apicultura fue una práctica común en la mayor parte del territorio mesoamericano, sobre todo en el área maya, para la producción de cera y miel. Los habitantes de esta región, entre ellos comunidades mayas, conocían con detalle los hábitos de las abejas nativas, donde formaban sus colmenas, la cantidad de miel y cera que producían, la pureza de estos productos y cómo influía la época del año o las flores involucradas en el color, aroma y sabor de la miel. La recolección de los productos se hacía en nidos silvestres o bien en troncos huecos usados para la crianza de las abejas, cerca de las casas, con el objetivo de cuidarlas de cerca. Y este proceso tradicional sigue siendo utilizado sin muchas modificaciones modernas por su gran efectividad. Se utilizan troncos huecos, los cuales son sellados con lodo y apilados unos sobre otros. En estos se depositan a las colmenas que se recolectan en el monte y, como ya mencionamos, se adaptan puesto que su reina, una vez que es fecundada, pierde la capacidad de volar. Otra técnica utiliza ollas de barro en lugar de troncos. La miel producida por las abejas nativas fue un componente importante en guisos, medicamentos, bebidas y rituales. Algunas bebidas utilizadas en estas ceremonias eran fermentadas, como es el caso del balché y el estaventún, una mezcla de agua, miel y corteza de árbol. También durante los meses de Tzek, que es noviembre, y Mol, diciembre, los apicultores ofrecían banquetes con miel al dios Amusemkap para asegurar un buen flujo del néctar. Asimismo, la miel fue el tributo que los campesinos mayas pagaban a los Alash Unix, o jefes supremos, y fue objeto de un intenso comercio entre diversas regiones y culturas. Y así como sigue vigente el cultivo de abejas nativas, muchos de los productos elaborados con su miel y cera se siguen elaborando. Las abejas, creo que es una de las razones por las cuales han sido tan exitosas, es precisamente por esta división del trabajo. Uno lo puede generalizar en la cuestión biológica, las reinas, los zánganos, que son los machos, y las obreras, que son todas las hijas de la reina, pero hembras. Esta estructura permite que haya muchas hijas, que todas son obreras, y todas tienen incluso dentro de la colmena, desde el día que nacen hasta el día que mueren, una función. Por ejemplo, cuando nacen, una de las primeras labores que tienen es limpiar la colmena, luego es alimentar a sus hermanas, se convierten en nodrizas, luego empiezan también a propolizar, es decir, a sellar un poco la colmena. Les llegan otras abejas más adultas con recursos florales, por ejemplo, les llegan con néctar, ellas lo reciben y lo van depositando. También participan después en la fabricación de la miel, empiezan a fabricar la miel y posteriormente se hacen forrajeras o las exploradoras. Como ya se mencionó anteriormente, las abejas son insectos sociales. Viven en colonias formadas por una reina y cientos o miles de obreras y de zánganos, dependiendo de la especie. En la colonia, la reina es la única hembra capaz de aparearse y producir crías, y solo puede hacerlo durante un periodo de su vida. El empoderamiento femenino se hace presente en la naturaleza con las hembras obreras, ya que son las responsables de casi todo el trabajo pesado requerido dentro de la colmena.
Además de lo ya mencionado, ellas protegen la colmena, construyen panales, cuidan a la reina y cuando de fabricar miel se trata, van ajustando la temperatura dentro de la colmena por medio de la ventilación a través de sus alas. ¿Y qué creen? Los zánganos no tienen aguijón, así que incluso no pueden cuidar la colmena de intrusos. No participan en ninguna otra operación de la colonia que no sea el apareamiento con reinas vírgenes. Esta estructura les ayuda mucho, las hace muy eficientes al buscar, recolectar y funcionar como un conjunto, como una sociedad. Ahora, hay diferencias en general. Nosotros tenemos a decir abejas, pero hay muchas abejas. Estas son las abejas sociales, son las apis mellifera, pero también hay abejas solitarias. Esa es otra estrategia biológica. A las que estamos hablando son las abejas apis mellifera. Y aquí en Yucatán tenemos otras abejas que son también sociales, las que viven en comunidades, que son las meliponas, que son básicamente la misma estructura. Pero esta división de tareas es la que lo ha hecho muy, muy eficientes. Para mantener la sincronía que caracteriza a las abejas, se necesita de una buena comunicación. Las abejas parecen ser los únicos organismos, excluyendo al ser humano, que se apoyan de un lenguaje simbólico. Las abejas obreras indican a las demás la ubicación de fuentes de alimento por medio de una serie de complejos movimientos y desplazamientos dentro de la colmena, los cuales son observados, interpretados y copiados por las demás abejas para conocer la dirección y distancia a dicha fuente de alimento. Según diversos estudios, se ha llegado a establecer que las abejas tienen una visión cromática. Esto quiere decir que tienen la capacidad de ver una amplia gama de colores. Además, pueden ver la luz polarizada y la ultravioleta. De verdad que son insectos dignos de admirar. Por ejemplo, ellas construyen las celdas dentro del panal en forma hexagonal, ya que saben que esta figura tiene una mayor área que el cuadrado y el triángulo, y se puede realizar utilizando la misma cantidad de material que si se construyeran estas dos figuras. A pesar de sus efectivos sistemas de defensa, sus poblaciones están disminuyendo, porque claro, por más territoriales que puedan ser algunas especies, ¿cómo van a defenderse de una bulldozer o de pesticidas? Y quizás te estás preguntando, ¿cómo podemos ayudarlas? Primero que nada, tratar de combatir lo mayor posible la deforestación. Un solo árbol que puede vivir bien 40 años, le puede dar alimento a una cantidad de abejas por generaciones incontables, ¿no? Un solo árbol. Entonces, perder un árbol es perder un recurso que pueden tener las abejas durante generaciones. Incluso en la ciudad hay árboles, por ejemplo, aquí en Yucatán el balché, es un árbol que provee en una época de crisis, donde no hay muchos recursos, alimento, ¿no? Y si de repente quieren los vecinos cortarlo, pues que se tomen las medidas para evitar eso, ¿no? Proteger los recursos florales que tenemos aquí. En segundo punto, a mí me gusta mucho la palabra de apicultor en inglés, como los denominan, beekeepers. Viene del el que cuida a las abejas. Esa también es una muy bonita acción, cuidar a los que cuidan a las abejas. La mejor manera de hacerlo es apoyándolos, comprando su miel. Aquí en Yucatán hay muchos apicultores, fácil se puede localizar a uno, puedes entrar en algún grupo en Facebook. Normalmente, por ejemplo, los abuelos tenían a gente que les distribuía su miel, ¿no? Tratar de evitar comercios, ahí ya no es directo al apicultor. De esa manera se ayuda a los apicultores a poder mantener a sus abejas. Otra cosa importante sería la cuestión de los pesticidas y todo eso. Está un poco fuera de nuestro control, pero de medida que se pueda, evitar fumigaciones indiscriminadas de ciertas zonas. Si sabemos que hay un parque ecológico aquí, que no se pase toda la cuestión de fumigación ahí, que se haga muy localizada a los hábitats de los mosquitos, por ejemplo, ¿no? Ese es el problema que a veces tenemos. Hacemos cosas muy indiscriminadamente. La biología es muy, a veces, específica en ciertas cosas. Sí se puede reforestar, pero, ojo aquí, no todas las plantas son útiles para las abejas. Hay incluso unas que pueden ser hasta tóxicas. Hay catálogos muy buenos sobre flora
que se aprovecha en Yucatán y que son hasta estéticamente muy bien. Por ejemplo, el balché, y que además es de una época muy importante. El sisilché también es importante. Y otras flores, por ejemplo, Ixtaventún, es una flor que se puede tener en jardín y apoyan a esta cuestión de que las abejas puedan tener paradas. Hay gente que incluso pone agua con azúcar, pero de repente se llena de abejas. Lo mejor es mantener los recursos florales, es indispensable eso. Las abejas generan diversos productos, como por ejemplo la jalea real, que es el alimento que se le da a las crías menores de 3 días de edad y a la reina de la colonia. Otro ejemplo es el polen, el cual es impregnado de néctar por las abejas para aglomerarlo. Es rico en proteínas y es un buen complemento alimenticio. Otro ejemplo es el propóleo. Es una mezcla de resinas que las abejas recolectan de diversas plantas. Es empleado como antiséptico cutáneo y cicatrizante. Es un auxiliar en las afecciones en las vías respiratorias y cosmetología. Y el veneno, el cual es usado como tratamiento de enfermedades reumáticas musculares y como cicatrizante de úlceras. También es llamado apiterapia. Sobre todos ellos, el producto estrella es la miel. Ya sabemos que se encuentra en los panales. Es incluso el alimento favorito de algunos osos de caricaturas. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo es que se produce? Las abejas lo que hacen es evaporar el néctar. El néctar en una flor es la recompensa que la flor le da a la abeja por el servicio de polinización, por decirlo así, es una recompensa. Hay unas muy buenas recompensas, llamémoslo así, que las abejas están locas por esta recompensa, y hay otras poco más modestas, pero en general es eso, es una recompensa. Entonces la abeja extiende su lengua, toma el néctar y la guarda en un buche que tiene, es como una bolsita que tiene, y regresa a su colmena, se lo pasa a otra abeja. Por eso a veces dicen que es vómito de abeja, y no es vómito, porque no pasó al estómago, simplemente se quedó en boca. Más bien es como un beso, y se lo pasa el néctar a otra abeja. Esta abeja lo deposita, la que lo recibe, en una celda, y entonces todas las abejas aletean, empiezan a subir la temperatura y las corrientes de aire caliente en las colmenas para que el agua del néctar, el néctar es 98% agua y lo demás son ciertos azúcares, pueden ser glucosa, fructosa en diferentes proporciones, te alosan muchos azúcares, también puede contener vitaminas, aminoácidos, taninos, por eso las diferentes coloraciones, ¿no? Depende de la planta. Entonces, todas las abejas meten corriente y empiezan a evaporar el agua hasta que llega de un 98 hasta un 18% de agua. La miel es néctar evaporado, más la suma de unas enzimas que puede agregar la abeja. También tiene que ver la cera donde se ponen las celdas de las abejas. Es como la maduración del vino, ¿no? Depende de la barrica donde se haga. Pues lo mismo pasa con las abejas. Hay ceras que son más nuevas, hay unas que son más viejecitas, entonces también le confieren cierto sabor a la miel. La cuestión es que para hacer 1 kilo de miel, una abeja tuvo que haber visitado más de... No, para mí es ahorita incalculable, pero una abeja en un viaje hace 100 flores. De 100 flores son 10, 15 microlitros lo que agrega de néctar. Luego ese néctar se evapora. Entonces la miel realmente es un tesoro, es una concentración de un líquido que colectan en muy pocas cantidades. Pero como son muchas, por eso es eficiente, ¿no? Y ese servicio es incomparable, tanto en el recurso de miel como en el recurso de polinización. Cuando se coman una cucharada de miel, piensen que son recompensas de fácil como 200 árboles después de largas jornadas de las abejas de trabajar. Todo lo que consumimos, no solo la comida, tiene un impacto en el medio ambiente. A gran escala, la mayoría de cosas que hacemos los seres humanos tienen una huella ecológica, que es un impacto negativo. Pero la huella que dejan las abejas es sumamente positiva para los organismos con los que interactúan, en una grandísima red unificada bajo la luz de la evolución. Las abejas polinizan, ayudan a que las plantas dejen descendencia, y como las plantas con flor dan frutos carnosos, que son una adaptación para que otros animales dispersen sus semillas, entonces podríamos decir
que las abejas y otros polinizadores también ayudan a mantener la red trófica o red alimenticia en las que se basa la supervivencia de ecosistemas enteros. Y claro, también ayudan en cultivos de uso humano y nos dan miel. Las abejas meliponas son para mí lindísimas. Todas las abejas son muy lindas, pero estas particularmente se llevaron mi corazón porque son abejas muy nobles, no agreden, no tienen aguijón. Algunas, aunque no tienen aguijón, tienen la conducta agresiva, son defensivas, pero estas no. Y en mi meliponario yo he invitado gente, mucha gente me ha pedido volver. Entre ellas hay una persona que sufre glaucoma, entonces va a ir perdiendo visión. Dice que para él es muy terapéutico los olores, el tacto, porque te caminan las abejitas, ¿no? La cera, todo el manejo es mucho más noble, porque con las otras abejas es más complicado, ¿no? Por las protecciones que debes de tener, por los aguijones, pero estas abejas tú las puedes tocar, las puedes estar de cerca a ellas. Me pareció algo muy bonito y es algo por lo que quiero seguir en la meliponicultura. Si esta persona la hace sentir tan bien, digamos que en mi vida diaria lo vio, me siento también con ellas, pero que llegue alguien más y te lo recuerde, ¿no? De qué también se siente esto, para mí fue toda una experiencia. Las abejas son fundamentales para la vida en la Tierra, tal y como la conocemos, y su preservación o desaparición está en nuestras manos. A distintas escalas, el cambio climático es un problema complejo que debe de discutirse a nivel global. Entre las naciones, los impactos del cambio de uso de suelo son situaciones que podemos atender a nivel nacional, estatal y local, así como el uso de pesticidas y a nivel individual y comunitario. Algunos cambios que podemos poner en práctica son, por ejemplo, el construir jardines polinizadores en parques urbanos o en nuestros hogares y apoyar a apicultores locales en la compra de sus productos. Las abejas son pequeñas y para protegerlas, toda acción, por pequeña que sea, es valiosa. A mí me pueden encontrar en Facebook como CanCap, es Tierra Roja, porque mi apiario está en una zona que es pura tierra roja, y también Cap significa abeja, entonces me pareció un bonito juego de palabras. Entonces con K, así me pueden buscar, CanCap. Y miel, claro que les puedo ofrecer, simplemente es que se comuniquen conmigo, me digan, porque las floraciones principales son de diciembre a marzo. Ahí es cuando tenemos mucha miel, ¿no? Muy rica. Ya después es difícil porque hay menos flores, ¿no? Y hay que darle chance a las abejitas de que esos recursos sean para ellas. Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Zaire Esparza, Jorge Ramos y por mí. Agradecemos la participación del biólogo Diego Alberto García González. La edición de audio y musicalización fue realizada por Rolando Huesca. Monos en las Ramas incluye a Estudios Guajiro en Puebla, México. Nos pueden encontrar en Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. También nos pueden comenzar a seguir y darle like a nuestra página de Facebook y cuentas de Twitter e Instagram. Por otro lado, acabamos de crear nuestra página de Patreon. En este sitio ustedes pueden donarnos la cantidad de dinero que deseen. A cambio, nosotros les ofrecemos muy lindas recompensas. Todo lo recaudado será destinado para el mejoramiento de nuestro contenido. Si te interesa ayudarnos, puedes entrar a la página www.patreon.com/Monos en las Ramas. Soy María Fernanda Álvarez. Adiós.